Bueno, ahora sí, oficialmente se está grabando la clase. Vamos a ver en esta clase unos ejercicios que son como de repaso de la práctica 2. Supuestamente hasta lo que va del curso ya vimos la práctica 1, vimos toda la teoría necesaria para la práctica 1, vimos las clases prácticas para resolver la práctica 1 hasta el ejercicio 28. Ahora, ¿puede ser que hayan quedado dudas? Seguro. Pueden ser un montón de dudas que hayan quedado, no pasa nada. Las podemos volver a ver, hay cosas que podemos repasar. Yo quiero que terminemos todo lo del parcial lo antes posible para que podamos hacer ejercicios de parciales. Eh, Agarramos algún modelo de parcial del cuatrimestre pasado, del otro, vamos buscando, del más nuevo al más viejo, y agarramos ejercicios y vamos haciendo como para que llegar con una práctica más o menos afilada al parcial. Lo mejor posible. Pero bueno, tenemos que cerrar las prácticas. La práctica 1 ya técnicamente está cerrada, pero no cerrada que no se puede preguntar más nada. Que están todos los videos. La práctica 2 también ya están todos los videos. Hay videos prácticos de ejercicios resueltos y técnicamente también estaría cerrada y vamos a agarrar la clase de hoy en la cual me pasaron un par de ejercicios que lo tengo acá, que son, lo pasé ahí con el link. Tengo el 7, el 11, el 12, el 14, el 15, 17, 19, 22. No sé si voy a llegar a todos, pero bueno, vamos a tratar de verlos todos y aunque sea armarnos una idea de cómo se resuelven, con alguna explicación general. Después, si sigue quedando dudas, no importa, lo volvemos a ver. Pero bueno, son un montón de ejercicios entre todas las prácticas y a veces no nos da el tiempo para que todo quede grabado. Pero bueno, trataremos de que quede grabado la mayor cantidad posible. Lo que yo les recomiendo como consejo personal es que miren todas las clases. Antes de sentarse a hacer nada, miren todas las clases, porque, por ejemplo, vieron que pasa a veces en el grupo que me dicen, por ejemplo, yo no tengo todos los ejercicios en la cabeza, y me dicen, por ejemplo, no sé, explicar el ejercicio 30, y capaz que ya está explicado, creo que hoy justo dije el 30 porque hoy pasó eso, pero pasa constantemente. Entonces alguien me dice, Maxi, ¿me puedes explicar el ejercicio 11? Y capaz que le digo, fíjate que ya está en un video, entonces bueno, nada, miren los videos antes, porque por ahí esas dudas que tenían ya están, y si pueden, llévense un apunte de los ejercicios que están hechos, vayan anotándolos. De última, si ven que yo voy a hacer el ejercicio 11, digan, bueno, a ver, copio el 11, trato de hacerlo yo, veo cómo me sale, y si no me sale, miro el video, o si me sale, miro el video a ver si es más o menos parecido. Pero bueno, nada. Yo en general lo que trato de hacer es no preparar la clase antes, por eso les decía que una chica, no me acuerdo si era, creo que fue Pilar, me había preguntado el ejercicio 17, supongamos, creo que era el 17, y después me dijo, ya lo hice de esta manera y ya está, si querés no lo pongas en los videos. Pero yo le dije, no, pasámelo como lo hiciste y ya está, lo hago como lo hiciste vos, así ni siquiera lo pienso. Pero digo, en realidad, mi idea de no preparar la clase antes es de demostrarles a ustedes cómo se piensa un ejercicio. Y hay un montón de formas de hacer los ejercicios. No se crean que hay una sola forma, hay muchas, 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 muchas. Y nada, cuando lo miro se me empiezan a ocurrir cosas, y cuando se me empiezan a ocurrir cosas voy mirando y voy probando, y a veces pruebo y no sale. Y puede ser que yo ahora me ponga a hacer algún ejercicio y no salga. Sí, puede ser, tranquilamente puede pasar. Por eso no los preparo antes. Porque está bueno que pase eso. Está bueno que yo me ponga a hacer un ejercicio, que de repente no me salga o que lo haga mal y que vuelva. Porque en ese proceso se aprende mucho más que viendo directamente cómo se resuelve un ejercicio. Así que, bueno, nada. Eso así lo hago yo. Algunos no, a otros se explicarán de otra manera. Ese es mi método. A mí me resulta bastante, hace 15 años que doy clases así, o 16, por ahí. Ya perdí la cuenta. Ya estoy grande. Y por ahora resulta bastante bien, tengo buenos resultados, así que, igual no trabajé siempre así, fui cambiando. De hecho, me contradigo a mí mismo muchas veces. Vamos a empezar. El ejercicio 7 primero. A ver cuál era. Si quieren agregar algún otro,
siéntanse libres de hacerlo. A ver, el ejercicio 7 ¿de qué es? Dar una ecuación vectorial y una ecuación implícita para el plano que pasa por los puntos 2, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 7. Pasa por este punto y es paralelo al plano que contiene los ejes X e Y. Es paralelo a la recta esa y contiene a los puntos, esos dos, contiene al punto y es ortogonal a la recta. Bueno, vamos a ver cómo es una ecuación de un plano. Cuando yo estoy hablando de un plano, estoy hablando de dos ecuaciones, la ecuación implícita y la ecuación vectorial. Insisto con esto, que me parece importante. Yo lo que les estoy explicando es ciego, ¿eh? Yo no sé ni cómo voy a hacer los ejercicios, no los pensé, leí más o menos, ya sé más o menos a dónde vamos, y voy pensando con ustedes cómo es el proceso que ustedes deberían usar para pensar. Entonces, cuando les pido una cuestión del plano, este es el procedimiento, este procedimiento que yo voy a usar para explicarles, es el procedimiento que ustedes deberían usar para resolver. ¿Está grabándose? Ah, sí, me asusté. Ya me ha pasado que no se esté grabando. Así que este proceso de pensamiento que yo voy a exteriorizar es el que ustedes deberían hacer cuando se sientan en una hoja. Por eso creo que es útil la forma de explicarlo. Por lo menos a mí me servía cuando me lo explicaban así. Me pide la ecuación implícita y la ecuación vectorial. La ecuación implícita del plano es esta. AX más BY más CZ más D igual a 0. Y la ecuación vectorial es un alfa por un vector ABC más un beta por un vector D, E, F más un punto de paso H, I, J igual a 0. Bueno, algo así. Algo así son las dos ecuaciones del plano. La ecuación vectorial y la ecuación implícita. Yo tengo que llegar más o menos a esto. Primero, fíjense lo que me dice. Me dice decidir si los puntos... No, ese no. Dar una ecuación. Primero me dice que pasa por 3 puntos. Entonces yo tengo un punto 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1 y 3, 2, 7. Cuando yo tengo 3 puntos, supónganse esto, yo tengo un punto acá que va a estar sobre el pizarrón. Después pongo, no sé, pensemos que tengo la calculadora acá afuera del pizarrón. Miren, les marco esta distancia para que entiendan que está sobresalido así. Sí, pero pensemos que el de R3 son mínimo 2 incógnitas multiplicando sobre 3. Esto, la ecuación vectorial esta. Sí. Sí, son dos, estos son dos constantes. Alfa y beta van a ser dos números. Ahora lo vamos a ver bien, pero alfa y beta van a ser dos números, dos constantes. Dos variables también, pero bueno, ahora vamos a ver. En realidad son variables que se transforman en constantes. Pero vamos a entender bien ahora qué es qué quiere decir eso. Entonces piensa, yo tengo un punto acá en el pizarrón y tengo un punto, otro punto acá, vamos a poner otro punto acá en el pizarrón y otro punto acá que está yo pongo la calculadora apoyada al pizarrón y un punto que esté acá afuera. Supongamos que tengo la calculadora acá en el aire, vamos a ponerla que se entienda, y tengo un punto acá en la calculadora. Entonces yo voy a tener este punto acá y un punto afuera, en el aire. O me pongo yo así se distingue mejor. Ahora, ¿hay un plano que pasa por esos 3 puntos? Sí, hay un plano. Si yo agarro, fíjense esto, y marco un plano así, que vaya por acá, va a ser un plano, todo este plano, va a ser el plano que pase por esos 2 puntos y por la calculadora.
Ahora, si yo pongo la calculadora acá, ¿va a haber un plano que pase? Sí, también va a haber un plano que pase por esos dos, va a ser una cosa así y va a pasar por acá. Entonces, cuando yo tenga 3 puntos, siempre va a haber un plano, pero yo necesito algo. Entonces, supongamos, imaginémonos esto. Yo tengo la representación así de un plano, y sobre ese plano, adentro de ese plano, sobre ese plano, voy a tener un punto y otro punto. ¿Qué es lo que yo necesito sobre todas las cosas del plano? Para la forma implícita necesito el vector normal. Vamos a ponerle la normal del plano. ¿Qué es un vector? El vector normal. La normal del plano va a ser este A, B, C. Entonces va a ser ese A, B, C. La normal del plano es un vector que es perpendicular al plano. Entonces yo necesito un vector que lo atraviese a este plano, así. Supongamos que cruce por acá y que sea perpendicular. Entonces va a ser un vector que va a venir de abajo, va a atravesar el plano. Vamos a ponerlo así, así se entiende como si estuviera atravesando. Va a atravesar el plano y va a subir. Este vector va a ser perpendicular al plano. Ese vector va a ser el vector normal. Entonces ustedes necesitan, cada vez que trabajen con el plano, ese vector normal es fundamental, es clave. Después lo van a usar en física, en un montón de cosas van a usar el vector normal. Pero en planos es fundamental, porque lo necesitan para casi todo. Entonces ese es el primero que tengo que encontrar. Bueno, ¿qué hago para encontrar ese vector normal? Yo lo que puedo hacer es agarrar estos dos puntos, por ejemplo, supongamos que llamo a este punto A, este punto B y este punto C, entre estos dos puntos marco un vector. Ese vector va a ser el vector director de una recta que pase por AB. Va a ser un vector director. Después puedo poner cualquier recta que pase por AB. Puedo poner esta recta así, por ejemplo. Pero no importa, la dirección va a ser la dirección de AB. Después agarro un vector CB, o CA, cualquiera, no importa, es lo mismo. Supónganse, agarro CB. Agarro el vector CB. Va a ser el vector director de una recta que vaya en la dirección de CB, pero va a ser una recta del plano. Pónganse que va a ser esta recta, no importa. Y después hago el producto vectorial entre DAB y CB. Cuando yo hago el producto vectorial, si yo hago el producto vectorial de dos vectores, el resultado es un vector. O sea, lo que voy a obtener es un vector. Ahora, cualquier vector no. Si yo agarro estos dos fibrones, supónganse, y digo, tengo un vector acá y un vector acá, y yo hago el producto vectorial entre esos dos vectores, lo que voy a obtener va a ser un vector perpendicular a ambos. Esto es lo que voy a obtener. Una cosa así. Entonces, cuando multiplique este vector por este vector y haga el producto vectorial, lo que obtengo es un vector perpendicular a los dos. Entonces, si yo agarro un vector de acá y un vector de acá y los multiplico, lo que voy a obtener va a ser ese vector normal del plano. Entonces, resto dos valores, supónganse, vamos a llamar a este a este B y a este C, y hago AB. Para hacer AB, hago B menos A. O sea que hago B menos A. 1 menos 2, menos 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1. Y después hago BC. Para hacer BC, hago C menos B. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 7 menos 1, 6. Entonces, con estos dos hago el producto vectorial. El producto vectorial es lo que expliqué en un video la otra vez, lo voy a hacer igual. Pero vamos a hacer el producto vectorial. Espero que esto ya se haya entendido. Pero lo importante que es, no es que se acuerden que si tengo 3 puntos la forma es esta. Lo importante es que entiendan lo que están haciendo para que después les cambien el enunciado y sepan cómo darse cuenta. Entonces ahora ya agarro el 1, 0, menos 1, 0 y menos 1, y el 2, 1, 6, y los escribo dentro de una matriz que tenga un I, un J y un K.
Esto después búsquenlo si no lo entienden muy bien, que es lo que yo otra vez expliqué como producto vectorial. Y yo tengo que poner, primero, más y, que es esta. Tapo la columna, tapo la fila y me queda una matriz chiquitita acá, que va a ser 0, menos 1, 1, 6. Menos J, esto lo expliqué la otra vez, pero acuérdense de siempre más, menos, más, menos, más. Menos J por, tapo la columna, tapo la fila, fíjense, si tapo la columna y tapo la fila, ven, me queda, estoy tapando de más, me queda menos 1, 2, menos 1, 6. Menos 1, 2, menos 1, 6. Borro esto, no me molesta. Más, ahora acá, y tapo la columna, tapo la fila, y me queda una matriz chiquita acá, menos 1, 0, 2, 1. Entonces ahora hago. ¿Se cortó allá o...? Ah, pero la compu acá se ve bien todavía. No, apago la computadora. Entonces acá lo que hago es el determinante de esto. Voy a poner y por este, menos este por este. O sea, 0 por 6, 0, menos 1 por menos 1, menos 1. Menos j por menos 1 por 6, menos 6, menos 2 por menos 1, menos 2. Más k por menos 1 por 1, menos 1, menos 2 por 0, 0. Va a quedar 0 menos menos 1, 1. Una i. Menos 6 menos menos 2, menos 6 más 2, menos 4. Por menos j más 4j. Menos 1 menos 0, menos 1, menos k. Entonces el vector va a ser 1, 4, menos 1. 1, 4, menos 1. Ese vector va a ser el vector director, este A, el vector normal, este A, B, C. Entonces ahora borro todo esto, lo voy a borrar, si quieren dar una captura de pantalla, guárdenselo, así sigo. Bueno, borro. Párenme si no entienden, abran el micrófono, pregunten, interrumpan. No hay ningún problema. Entonces voy a empezar a escribir esta ecuación, la implícita. Yo sé que va a ser A es 1, o sea que me va a quedar una X más BY, B es 4, más 4Y, más CZ, menos una Z, menos Z, más D igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que me falta ahora? Esto es una X es X, más 4Y, menos Z, más D igual a 0. Me falta el valor de D. Entonces todavía tengo que averiguar D. Para averiguar D tengo que usar un punto. ¿Un punto cuál puedo usar? Cualquiera. A ver, no, los borré, pero acá me quedó. El A era 2, 1, 2. Ah, igual lo tengo acá. El A era 2, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 7. B era 1, 1, 1. Y C, 3, 2, 7. Cualquiera pueden usar, pero bueno, obvio me conviene el 1, 1, 1, que es el más fácil. Entonces reemplazo X, Y y Z por 1, 1, 1 para sacar D. Me va a quedar 1 más 4 por 1 menos 1 más D igual a 0. 1 más 4, 5, menos 1, 4, D es igual a menos 4. Entonces, como D es menos 4, escribo esta ecuación, pero con D menos 4. X más 4Y menos Z menos 4 igual a 0. Y ahí tengo la ecuación implícita de ese plano. Bueno, fíjense que hay que darle un par de vueltas, pero son largos los ejercicios, por eso les dije, no sé si voy a llegar, estamos recién por el 7. Es importante que vayan entendiendo. Ahora, ¿es la única forma? No, es la que a mí se me ocurrió ahora. ¿Puede haber otra forma? Sí, puede haber un montón. Exploren, busquen, después podemos ir encontrando otra forma. A veces
les suelen subir ejercicios que por ahí de una manera no se pueden resolver y se pueden resolver de otra. Se les traba un camino, pero tienen que buscar otro. Bueno, eso puede llegar a pasar. Para mí esto me parece que es la forma más práctica, o por lo menos es la que se me ocurrió a mí. Y ahora, para pasar a la forma vectorial, lo que vamos a hacer es esto. Yo puedo pensar acá, tengo las variables x, y y z. Entonces, si yo quiero armar esto como si fuera un vector, lo que voy a poner es, esto va a tener un valor, la primera componente, esta va a ser la segunda componente, y esta va a ser la tercera componente. De esta ecuación yo puedo escribir una en función de las demás. Entonces, por ejemplo, puedo despejar x. Fíjate qué pasa si yo despejo x. Voy a borrar esto. Si yo despejo x, acá me va a quedar que x es igual, el 4 lo pasa sumando, 4 menos z pasa más z, y más 4y pasa menos 4y. Entonces, en el lugar de x en la primera componente, no voy a poner x, voy a poner 4 más z menos 4y. 4 más z menos 4y. En el lugar de y, ¿qué voy a poner? Y. Y en el lugar de z, ¿qué voy a poner? Z. Porque no tengo otra ecuación para reemplazar, es la única. Entonces, de esta elijo una sola, expresar en función de las demás. Pero ahora fíjense que este vector que me queda acá, ya no tiene más 3 variables, tiene 2 ahora. Solamente y y solamente z. Entonces, lo voy a descomponer con y y con z. Fíjense, primero yo puedo decir y por... Bueno, esperen, vamos a desarmarlo como corresponde. Primero separo las componentes de y, las componentes de z y los términos independientes. Las componentes de y me va a quedar, en el primer término tengo menos 4y. En el segundo tengo y. Y en el tercero y no tengo, entonces es 0. Más, ahora con las de z. En el primer término tengo z. En el segundo término no tengo nada de z, entonces 0. Y en el tercer término tengo z. Más, y ahora los términos independientes. En el primero como independiente que no tiene nada tengo un 4. En el segundo no hay nada, 0. Y en el tercero no hay nada, 0. Acá puedo sacar la y fuera como factor común, entonces me va a quedar la y fuera, la borro de acá me va a quedar 1. Y acá puedo sacar la z como factor común, más z. Acá me va a quedar 1 y acá me va a quedar 1. Entonces fíjense ahora esto, es muy parecido a la ecuación vectorial del plano, donde tengo un alfa por un vector, más un beta por otro vector, más un punto de paso. Bueno, esto a y lo cambio por alfa, a z lo cambio por beta, y ahí tengo la ecuación vectorial de ese plano. Con esto vamos a trabajar después en sistemas de ecuaciones, pero bueno, ya para el segundo parcial, o sea que por ahora para este está bueno que entiendan este método. Después vamos a ampliar sobre este mundo de representación en función de 2 variables, de 3, de 1. Después vamos a ampliar, pero por ahora acuérdense este método. No sé si se entendió. Agarro una ecuación, la ecuación implícita del plano, despejo en función de las otras dos, y en el primer componente de x pongo eso, después y y z, y empiezo a desarmar. Bueno, espero que se haya entendido. Ahí tenemos el de los 3 puntos. Después, el segundo dice, esperen que les voy a mostrar a la cámara, así por las dudas. ¿Te veo, Leo? Sí, dale. Sí, Maxi, el 7 si querés ya dejarlo así y después intento con los otros ítems. Si no. No sé si alguien más tenía dudas con el 7. Yo sí, joya. Yo sí, joya. Y ahí le diga, bueno. Sí, puede ser igual. Está bien igual la pregunta, porque miren ahora, vamos a ver el 7b. Espero que se haya entendido eso. ¿Se entendió? Ya que me hablaron. ¿Se entendió? ¿Quedó claro cómo hacer eso? Vieron que es medio un bardo.
Hay que darle un par de vueltas, pero bueno, nada, es eso, planos y rectas. Sí, es difícil, pero en realidad es difícil hasta que haces varios, pero sí. A mí lo que siempre me molestó de álgebra, que calculo que a ustedes les debe pasar lo mismo, y que es medio desesperante no saber qué hacer. Me pasa todavía, porque me pasa, incluso cuando agarro algunos ejercicios digo, oh, no me doy cuenta qué hacer, o lograr interpretaciones, relacionar el producto vectorial con un plano, con una recta, imaginar el espacio, una normal, todo eso es medio un bardo. Pero bueno, nada, a veces lo terminan zafando, a veces lo terminan entendiendo. Espero que pase lo segundo, pero bueno, nada. Fíjense el B, se entendió, genial, Ariel. Fíjense el B. El B dice, pasa por el punto 1, 2, 1 y es paralelo al plano que contiene a los ejes X e Y. Vamos a ver qué pasa con eso. Tengo que encontrar un plano. Lo estoy pensando, ¿eh? Tengo que encontrar un plano que sea. Ya me habla de ejes X e Y, o sea que tengo un eje Z, un eje Y, un eje X, y me dice que tengo que encontrar un plano que sea paralelo al plano que contiene a los ejes X e Y. Entonces, el plano que contiene al eje X y al eje Y va a ser el plano del piso. Va a ser el plano como si yo tuviera este piso acá, imagínense. Si yo tengo una pared acá al costado, tengo otra pared acá, y tengo el piso, bueno, el plano que contiene a los planos X e Y va a ser ese plano del piso. Entonces, si ya me dice que tengo el plano X e Y, yo necesito un vector de Y y necesito un vector de X. Bueno, un vector de Y va a ser un vector, por ejemplo, 0, 1, 0, es un vector de Y. Porque tiene componente 0 de X, 0 de Z, está sobre el eje Y. De X va a ser 1, 0, 0. 1 de X, 0Y, 0 de Y. Entonces, este es fácil, porque ya me dice, por ejemplo, ese dato, y después, ¿qué más me daba? Me da un punto, me parece. Pasa por el punto 1, 2, 1, y es paralelo al plano. Ah, está bien, pasa por el punto 1, 2, 1. Está bien, ojo con esto, no es este plano, es paralelo a este plano. Pero no importa, si yo tengo que encontrar un plano que sea paralelo a este de acá abajo, supongamos que el plano de acá abajo vamos a representarlo así. Esperen que ya no sé si se ve lo que estoy escribiendo. Así. Este es el plano, del piso, que contiene el eje X e Y. Yo tengo que encontrar un plano paralelo, o sea que tengo que encontrar un plano, supongamos, este plano así. Como si fuera el techo de este. Puede ser paralelo arriba, puede ser paralelo abajo, no me importa. No va a ser paralelo abajo porque tengo el punto 1, 2, 1, va a estar por acá arriba el punto. Pero bueno, no importa, más o menos, va a ser un plano así, paralelo a este. Ahora, ¿qué es lo que yo sé? Fundamental y clave. Que el vector normal a este plano, supongamos este plano va a tener un vector normal, que va a venir así. Va a ser este vector normal. El vector normal del plano de abajo va a ser el mismo vector normal que el del plano de arriba. Entonces, si yo puedo encontrar el vector normal de este plano de abajo, ya voy a tener el vector normal del plano de arriba. Bueno, ¿cómo encuentro el vector normal del plano de abajo? Multiplico dos vectores que tengo abajo. Ya tengo dos vectores de abajo, uno del eje Y, otro del eje X. Entonces ya multiplico estos dos vectores, hago el producto vectorial entre estos dos vectores, y J, K, y pongo 0, 1, 0, 1, 0, 0, y cuando tenga este producto vectorial, el vector que me dé va a ser el vector normal de este plano, que también va a ser el vector normal de este plano. Entonces voy a hacer con estos valores, supongamos que van a ser A, B y C,
en la ecuación implícita, AX más BY más CZ más D igual a 0, reemplazo este A, este B y este C grande con este vector de acá. Y uso el punto para reemplazar X, Y, Z y averiguar D. Y ahí voy a tener la ecuación implícita de este plano, que es el que yo tenía que averiguar. Y con la ecuación implícita hago lo mismo que hice antes para encontrar la ecuación vectorial del plano. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Fíjense qué importante que es el producto vectorial. El producto vectorial es fundamental y también entender que si yo me dicen que contiene a los ejes X al eje Y, ya tengo dos vectores que puedo sacar. Cualquier vector que tenga componente 0, 1, 0, puede ser 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 0, 5, 0. Cualquier valor puede tener este. Y acá lo mismo. 5, 0, 0, 6, 0, 0, 1000, 0, 0, no importa. Que de hecho, esto es lo mismo que alfa por esto, beta por esto, más este punto de paso. Alfa por este, más beta por este, más este punto de paso, va a ser una ecuación vectorial. Pero bueno, nada. Insisto, hay muchas vueltas. Después el otro, fíjense qué dice. El 7C es paralelo a la recta L, que es esa recta, y contiene a los puntos 2, 2, 1 y 1, 2, menos 3. El 7C. Dice que es paralelo, un plano que sea paralelo a esa recta. Vamos a pensar qué pasa con un plano que sea paralelo a esa recta. Fíjense que la interpretación geométrica... ¿Podría repetir lo que habría que hacer? En el anterior, Sí. vos tenés un plano que te dice que contiene al eje Y y al eje X. Entonces, vas a elegir cualquier vector que esté sobre el eje Y, que yo elegí el 0, 1, 0, cualquier vector que esté sobre el eje X, que yo elegí, en este caso, el 1, 0, 0, que tenga cualquier valor de X, 0 Y, 0 de Z, y el de Y que tenga cualquier valor de Y, 0 de X, 0 de Z, y hago el producto vectorial, que es lo que hice antes en el ejercicio 1, que pongo I, J, K, y pongo los dos vectores, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y esto es el producto vectorial, que es lo que hicimos antes. Elijo la I, tapo columna, tapo fila, me queda esto, 0, 0, 1, 0, menos J, tapo columna, tapo fila, me queda 1, 0, 0, 0, más K, tapo columna, tapo fila, me queda 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, y me va a quedar el producto vectorial. Ya pueden adivinar qué va a pasar cuando yo haga esto por esto, cuál va a ser el vector normal. El vector normal va a ser un vector que sea perpendicular a ambos. Entonces, ¿quién va a ser? Va a ser un vector que esté sobre el eje Z. Un vector que esté sobre el eje Z, que va a ser 0, 0, 1. Lo podrían sacar de memoria si quieren, darse cuenta, pero no importa, si hacen esto va a pasar 0 por 0, menos 1 por 0, 0, esto se anula. 1 por 0, menos 0 por 0, 0, esto se anula. 1 por 1, 1 por 0, 0, menos 0 por 1, 0. A ver, esperen, no, acá me equivoqué. Era 1, 1 acá. No me podía quedar 0. Esperen que estoy luchando con mis fibrones. 0, 1. 1 por 1 menos 0 por 0 es 1. O sea que acá me va a quedar 0i más 0j más 1k. O sea que el vector va a ser 0, 0, 1. Bueno, es este vector. Es un vector del eje z. Este vector de acá. Este vector va a ser el vector normal. O sea que en la ecuación ax más by más cz más d igual a 0, van a reemplazar esto es A, esto es B y esto es C. Y esto es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, exactamente lo mismo. Reemplazo A, B y C acá en A, en B y en C,
y en X, Y y Z reemplazo el punto que me dan. Fíjense que me dan un punto. El 7b dice... Ahí. Pasa por el punto 1, 2, 1. Entonces ese punto 1, 2, 1 van a ser 1, 2 y 1. Bueno, lo hago rápido. 0, 0, 1 va a ser 0, 0, 1. O sea que esto es 0, esto es 0, esto es 1. Una z, que también es z es 1, más d igual a 0. O sea que d es igual a menos 1. Entonces mi ecuación del plano va a ser ax, 0x, más by, 0y, más cz, más z, más 1 igual a 0, menos 1. Esto se va a ir y la ecuación del plano va a ser directamente esta. Z menos 1 igual a 0. Esta es la ecuación del plano. Directamente es esta, z menos 1. Y después, bueno, la ecuación implícita hacen lo mismo que les dije antes. Escriben una variable en función de las demás. Bueno, acá van a tener esto. Fíjense qué van a poner acá. Ya que está, se los escribo. Lo único que tienen es que z tiene que ser igual a 1. Esto es un dato. ¿Y de x y de y qué tienen? De x y y no tienen nada. Yo no sé nada de x y y. Entonces voy a poner en la primera componente x, en la segunda y, y en la tercera de z voy a poner 1 directamente. Entonces, separo en sumas. La primera componente, todas las que tengan x. En el primero tengo x, en el segundo de x no tengo nada. O sea, de x es 0. X, 0. Y en el tercero de x no tengo nada, 0. Más. Ahora con y. En el primero y no tiene, entonces es 0. En el segundo tengo y. Y en el tercero no tengo nada, 0. Más. Y ahora el término independiente. Acá no hay nada, acá no hay nada, y acá hay un 1. O sea que me queda 0, 0, 1. Saco la x como factor común, y me queda x por 1, 0, 0, más. Saco la y como factor común, y me queda la y por 0, 1, 0, más el punto de paso que es 0, 0, 1. Bueno, y ahí tienen la ecuación vectorial del plano. Pero esto es lo que yo les decía antes. Si este es el vector que está sobre X, sobre el eje X, este es el vector que está sobre el eje Y, y el vector del eje Z va a ser este, 0, 0, 1. Bueno, eso sería ese ejercicio. Pero fíjense que es muy parecido al primero, lo único que cambian un poco las condiciones. Y vamos a ver ya que está el tercero, el 7C. Pero ven, eso es lo que le decía, vuela la hora, que yo no sé qué hora es, pero se nos va... Oh, ya son las 4. Bueno, se nos va un poco la hora, ven, eso es lo que tiene. Ahora economía después. En el 7C. Bueno, mientras si se van conectando los de economía, nos esperan un poquitito. El 7C dice, es paralelo a una recta y me dan 2 puntos. O sea, que me dan una recta, cualquiera, y yo tengo que encontrar un plano que sea paralelo a esa recta. ¿Qué va a pasar con el vector normal de este plano? El vector normal de este plano va a ser un vector perpendicular a la recta. O sea que el vector normal del plano va a ser un vector perpendicular al vector director de la recta. Entonces, el vector director de la recta, que no sé cuál es, pero supónganse que es 1, 2, 3, multiplicado este vector normal, que no sé cuál es, ABC, me va a dar igual a 0. Entonces, 1 por A, más 2 por B, más 2B, más 3 por C, más 3C, tiene que ser igual a 0. Entonces ahí ya tengo una expresión más o menos cercana a lo que va a ser el vector normal. Bueno, y después van a tener que trabajar con la otra parte, le da 2 puntos de acá abajo. Bueno, me gustaría que los piensen.
esos dos puntos van a formar una recta que va a estar sobre este plano. ¿Qué va a pasar con esta recta que está sobre este plano y la recta que es paralela al plano? Bueno, estas dos rectas van a ser paralelas. Bueno, nada, se los dejo. Piénsenlo un poco, a ver qué pasa, a ver qué pueden llegar a deducir de eso. Inténtenlo, busquen. Hay ejercicios que yo hice. Hay un ejercicio, fíjense después que hay un ejercicio que yo hice en la práctica de planos que es parecido a esto que les está pidiendo. Fíjense si lo encuentran, porque lo que hacían era inventar un punto, agarrar una recta, inventar un punto, y entre ese punto y esa recta encontraban la ecuación del plano. Búsquenlo después, lo van a encontrar está hecho por mí. Encontraban la ecuación implícita del plano. Es la ecuación del plano. Ustedes van a tener dos puntos. Lo explico rápido. Yo me emociono y no avanzo. Tienen dos puntos. Con esos dos puntos pueden encontrar una recta. Encuentran esa recta. Después agarran un punto cualquiera, lo llaman PX, pónganle. Y a ese punto lo llaman X, Y, Z. Y con esta recta y ese punto, y usando alguno de estos dos puntos, van a ver en la práctica de planos que yo les mostré cómo encontrar la ecuación del plano. Lo van a encontrar ahí, búsquenlo que lo van a encontrar. Y van a poder hacer este ejercicio. Contiene el punto 1, 2, 2 y es ortogonal a la recta. Ortogonal es perpendicular. Bueno, si me dan un plano que es perpendicular a una recta, el vector normal de la recta, el vector director de la recta, es el vector normal del plano. Eso también es otro dato que tienen. Si me dan un plano cualquiera, y me dan una recta que me dicen que esa recta es perpendicular al plano, entonces, al ser esta recta perpendicular al plano, el vector director de la recta es igual al vector normal del plano. Va a ser el mismo vector normal. Entonces, ya si me dan la recta, listo, ya tengo el vector normal. Y con ese vector normal lo uso directamente. Como hicimos en el primero, es el ABC. Y con ese vector normal y el punto, listo, ya está, tengo todo. El procedimiento algebraicamente es más largo, es como el primero que hice yo, vieron que era largo. Pero lo importante es la primera lógica, las primeras relaciones que establecen. Después todo lo demás es cuentita. Pero lo importante es la primera relación que les aparece. Ahí ya está entrando. Qué bronca, cómo me cuesta avanzar. A ver, ¿qué otro ejercicio les había dicho? Igual con todo esto que dije, van a ver que hay algunos ejercicios que vamos a avanzar más rápido. Los voy a anotar acá. 11, 12. 11, 12. 14. 15. 16. 17, 19 y 22. A ver, vamos a tratar de avanzar un poco. Entonces solo necesito saber los significados de esas palabras. A ver, el 11. Del 14, los significados de esas palabras. A ver qué dice el 14. Dice, resultan paralelas, sean dos rectas, L y L', resultan concurrentes, paralelas o coincidentes o alabeadas. Concurrentes quiere decir que se cortan, que dos rectas, yo puedo tener una recta acá, por ejemplo, puedo tener una recta acá y una recta acá, y esas dos rectas, bueno, estas están en distinto plano, pero supónganse que se cortan en un punto. Esos son concurrentes, que concurren, que las dos, ¿vieron cuando dicen hay que concurrir a una reunión? Es que todos vamos a un punto. Bueno, dos rectas concurrentes quiere decir que se encuentran en algún lugar, que concurren a un lugar, que tienen un punto en común.
Después la otra opción que pueden tener esas dos rectas puede ser que sean paralelas o que sean coincidentes. Si yo tengo dos rectas paralelas pueden estar en el mismo plano, y si son coincidentes también, que están una encima de la otra, van a estar en el mismo plano. Pues es como dentro de la misma lógica, porque si yo tengo dos rectas paralelas, cuando yo escriba la ecuación vectorial de estas dos rectas, el vector director va a ser el mismo, porque van a ir las dos en la misma dirección, van a tener el mismo vector director. O sea que la primera parte va a ser lambda por un vector director, para las dos va a ser el mismo. Ahora, si son paralelas, el punto de paso va a ser distinto. Una va a pasar por un punto y la otra va a pasar por otro punto. Y si son coincidentes, el punto de paso va a ser el mismo, o las dos van a pasar por el mismo punto. Y después, alabiadas, es que yo tengo una recta así y una recta así, que no son paralelas, que están en distinto plano y que no se cortan tampoco. Como si fueran a cortarse, supónganse que yo tengo dos rectas que se cortan, pero esta está en un plano y esta está en otro. Entonces, están alabiadas. ¿Se entiende más o menos eso? ¿Cómo se van a dar cuenta que son alabiadas? Porque tienen distinto vector director y... A ver, tienen distinto vector director y no tienen ningún punto en común. O tienen distinto punto de paso. Si pasan por distintos puntos y no tienen el mismo vector director, van a ser alabiadas. Seguro. Si tienen el mismo vector director, van a ser paralelas o coincidentes. Y si el punto de paso es igual, son coincidentes. Si son dos puntos de paso distintos, son paralelas. ¿Y qué otra cosa habíamos dicho? Y concurrentes, quiere decir que cuando yo busque la intersección se corta en un punto. Las alabiadas tienen distinto y no tienen punto en común, no tienen intersección. Tienen distinto vector director y no tienen intersección. Bueno, eso es lo que tendrían que pensar con todas las cosas que vieron. Fíjense si se dan cuenta. Ese era el 14. Supónganse que borro el 14. Ya hay gente de economía, ¿no? Díganme sí, aunque sea en el chat, si quieren. Porque nos atrasamos un poquito, estamos terminando. El 11. Sí, acá, Andrea, bueno. Hola, Andrea. Bancanos un segundito, André. El 11 dice, sean U, B, W y Z, hallar un vector no nulo que sea simultáneamente ortogonal a U y a B. ¿Es único? Y lo más probable es que no sea único. Un vector no nulo que sea ortogonal. Tienen que hacer... Bueno, ahí no, encuentran el producto vectorial. Si yo tengo dos vectores y tengo que encontrar un vector que sea perpendicular a ambos, es el producto vectorial. Eso es lo que hicimos antes, producto vectorial pueden hacer ahí. Probablemente en el 7 no hayan visto todavía producto vectorial, entonces yo los adelanté. Puede ser que empiecen acá en el 11 los ejercicios de producto vectorial. ¿Es único? No, nunca va a ser único un vector que sea perpendicular, porque yo puedo agarrar ese vector y multiplicarlo por cualquier otro número, va a tener la misma dirección. Dar todos los vectores que son simultáneamente ortogonales a W y a Z, creo que dice. No sé si es Z. Sí, ahí está, lo grande. Bueno, hacen el producto vectorial entre W y Z, van a encontrar un vector que es perpendicular a ambos, y a ese vector que les da, le ponen K por ese vector, o lambda por ese vector. Esos son todos los vectores que van a ser perpendiculares. Porque en realidad, piensen esto. Si yo tengo un vector, no sé, 2, 1, 3, si yo a este vector lo multiplico por 4, yo digo 4 por 1, 2, 3, va a ir en la misma dirección. O sea que si este vector era perpendicular a estos dos, este vector también va a ser perpendicular a los dos. Y este vector también va a ser perpendicular a los dos. Y este vector puede ser menos 3 por 2, 1, 3. Pero va a ser este 2, 1, 3 multiplicado por algo. Entonces yo voy a escribir
lambda por 2, 1, 3. Esta es la forma que van a tener todos esos vectores perpendiculares. Bueno, el 11 sale con eso. Perdón que se los esté diciendo así. Después igual, si veo que tienen muchas dudas, y intentan hacerlo, si siguen sin salirles, me lo vuelven a preguntar y hacemos otra clase. De última metemos una clase intermedia algún día y terminamos de resolver estas dudas. El 12 dice calcular nuevamente las ecuaciones implícitas del ejercicio 7 por el método, dice, por medio de su ecuación normal y utilizando el producto vectorial convenientemente para calcular los vectores normales de los mismos. Bueno, el 12 yo ya lo hice. El 7, ven lo que les decía antes, el 7 se podía hacer de otra manera que no sea con producto vectorial. Que es, como se los expliqué, como les dije que está en la ecuación de plano. Podían evitar hacer el producto vectorial. Si ustedes tienen 3 puntos, entre estos 2 puntos buscan una recta, y con una recta y un punto encuentran la ecuación vectorial. Pero si ya pueden hacer producto vectorial, hagan directamente eso, y olvídense, no lo hagan por 2 formas. Es lo que les decía recién. En el ejercicio 11, recién ahí empiezan a usar producto vectorial, y el 12 lo que hace es, los hace volver al 7 para decirle, bueno, ¿ven cómo averiguaron el 7? Ahora háganlo con producto vectorial. Es un poco eso lo que les está diciendo nada más. Pero se puede hacer de las 2 maneras igual. Bueno, el 17, Pilar lo hizo. Si Pilar se copa, les puede pasar la foto, ya que yo le había dicho que se le iba a robar. Si le puede pasar la foto al grupo de cómo hizo el 17A y B, joya. Y si no, me la piden y lo pasamos al grupo. Dale, Pilar. Después que dice distancia y ángulos entre rectas y planos. Sea en L1, la recta que tiene dirección, estoy viendo el 20, ¿eh? Ahí tienen que encontrar la ecuación vectorial de las 2 rectas. La primera casi que se las da, porque les da el vector director y un punto de paso. Y la segunda tienen que encontrar la ecuación vectorial. Y una vez que tienen las 2 ecuaciones vectoriales, tienen que igualarlas para demostrar que hay intersección. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación vectorial así, lambda por 1, 2, 3, más 3, 2, 0, pónganle. Y yo tengo después k por 1 menos 1, 2, más 2, 1, 1. Lo que hacen es, lambda por 1 más 3, les va a quedar este, lambda más 3, la primera componente, la segunda, lambda por 2 más 2, 2 lambda más 2, y la tercera, 3 lambda más 0, 3 lambda. Y acá les va a quedar k por 1 más 2, k más 2, k por menos 1 menos k más 1, y k por 2, 2k más 1. Y ahora igualan esto. Dicen que alfa más 3, lambda más 3 tiene que ser igual a k más 2, que 2 lambda más 2 tiene que ser igual a menos k más 1, y que 3 lambda tiene que ser igual a 2k más 1. Con estas dos pueden encontrar un valor de lambda y un valor de k. Despejan, igualan, buscan en la vuelta un sistema de ecuaciones, encuentran un valor de lambda y un valor de k. Con ese valor de lambda y ese valor de k lo reemplazan acá. Esperen que se ve re feo, ¿no? No, el fibrón me parece que... Bueno, con ese valor de lambda y este valor de k, los reemplazan en la tercera ecuación, que es 3 lambda igual a 2k más 1. Cuando reemplazan el lambda y el k, esto les tiene que dar igual. Si no les da igual,
entonces no existe intersección entre las dos rectas. Si les da igual, sí existe intersección. Así que nada, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar acá. Perdón, pero vieron que taca, 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 aparte termino. Vamos a cortar acá. Intenten hacer lo que tienen hasta ahora, vuelvan a pensar esos ejercicios, capaz que con lo que vimos les puede salir. Si sigue sin salirles, vuelven a preguntar. No se queden con las dudas, vuelvan a preguntar. Intenten avanzar. Oh, el agua me viene de 10, gracias, genio. Intenten avanzar con lo que tienen y traten de hacer los ejercicios, después me vuelven a preguntar y si es necesario metemos alguna clasecita intermedia, algún día o algún horario, o armo alguna grabación, no pasa nada. Pero bueno, así corto y no los atraso más a los de economía, igual son 4 y 10, así que estamos bien, porque empezamos y 10. Así no atraso economía y arrancamos con otra clase. Bueno, nada, gracias por estar ahí, perdón por no llegar, pero era un montón. Lo vamos a resolver de alguna manera, no se preocupen. Ustedes intenten hacer lo que tienen, traten de avanzar con las guías y nos vemos la próxima. Sí, cortamos la grabación.